Bueno, pues vamos a continuar con el tema 5. En este caso concreto vamos a ir al punto 4, que son las conexiones básicas, ¿vale? Entonces, fijaos, ya hemos definido lo que es un sistema trifásico de tensiones, ¿vale? Básicamente, aquí está representado el sistema trifásico de tensiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora queremos utilizar ese sistema trifásico de tensiones para alimentar a una determinada carga, ¿vale? Entonces, la primera configuración que a uno se le puede ocurrir es decir, bueno, pues voy a poner 3 cargas monofásicas y que cada una de esas cargas monofásicas quede alimentada por una de las, digamos, de las fases de ese generador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, yo he dicho, tengo ya 3 fases de un generador, de un sistema trifásico de tensiones, es decir, de un generador trifásico, y yo tengo aquí 3 cargas monofásicas. Bueno, pues voy a alimentar fase a fase, fase a fase, generador con su carga correspondiente, generador con su carga correspondiente y generador con su carga correspondiente, ¿vale? Eso es la primera idea que a uno se le puede plantear. La pregunta ahora es muy sencilla y ahora quiero que veáis una cosa porque aquí hay varias cosas que comentar que son importantes. La primera de ellas, fijaos, en cuanto a la ventaja que decíamos de que para la misma tensión, nivel de potencia, un sistema trifásico requiere menor material, menor aluminio, en este caso no se ve, es decir, porque fijaos, ¿qué diferencia hay entre, en este caso, tener 3 sistemas monofásicos de tener uno trifásico? Porque en cuanto a conductores, fijaos, tenemos 6, que es lo mismo que tendríamos con 3 sistemas monofásicos, ¿verdad? Por tanto, en cuanto a ahorro de material, realmente no tenemos ninguna ventaja aquí. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué tenemos ventaja realmente, vale? O sea, en este esquema hay ventaja, sí. ¿Qué ventaja? Bueno, que tenemos un generador trifásico. Y ya sabemos que si tenemos un generador trifásico, el tema de vibraciones se disminuye, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si esta carga es a su vez un motor, por ejemplo, un motor trifásico, pues evidentemente también tenemos esa ventaja de que se reducen las vibraciones y demás. Es decir, que en este caso tendríamos ventaja en el sentido de las máquinas eléctricas, ¿vale? Pero, sin embargo, no tendríamos la ventaja de ahorro de material, ¿vale? Claro, el ahorro de material, cuando estamos hablando de cientos de miles de kilómetros asociados a las instalaciones eléctricas o a las líneas de transporte, pues obviamente es un beneficio que sí lo queremos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, este tipo de conexionado no es el que se utiliza en la realidad. Entonces, hay que ir a algún tipo de conexionado que permita reducir de estos 6 conductores al menos la mitad, ¿vale? Bueno, pues eso da lugar a los 2 tipos de conexiones básicas que se utilizan en un sistema trifásico, como son la conexión estrella y la conexión triángulo, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero a la conexión triángulo. La conexión triángulo es muy sencilla, es coger las 3 fases de la carga, perdón, del generador o de la carga, me da igual, y formar un triángulo, ¿vale? Entonces, fijaos, en el caso de un generador, cogemos las 3 fases del generador y formamos un triángulo. ¿Cómo se forma un triángulo? Pues muy sencillo. Principio con final de la siguiente, principio con final de la siguiente y principio con final de la siguiente, ¿vale? Si os fijáis el más, aquí está el más y aquí está el más, ¿vale? Si cogéis las 3 fases y conectáis principio final con principio final con principio final, ¿vale? En la parte de la derecha tenéis un esquema alternativo, ¿vale? Es exactamente igual que este de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que es mucho más sencillo de pintar, es decir, más sencillo de pintar estas rayas verticales y horizontales que no estas rayas inclinadas además con elementos, ¿vale? Entonces, generalmente en los problemas será este tipo de representación la que utilicemos, ¿vale? Si os fijáis, principio con el final de la T, principio de la T con final de la S, principio de la S con final de la R, ¿de acuerdo? Obviamente alguien me puede decir, bueno, esta ZT tiene que estar aquí por delante, por detrás, da igual, porque son elementos que están en serie, ¿vale? Igual que esta ZGR podría estar por delante de aquí o por detrás, igual que esta podría estar por delante de la fuente o por detrás, ¿vale? ¿De acuerdo? Obviamente, para que ese generador sea trifásico equilibrado, ya sabemos, es decir, E sub R más E sub S más E sub T tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Esa era la condición, una de las condiciones de un sistema trifásico equilibrado y además las 3 fases tienen que tener el mismo módulo. Además, evidentemente, las 3 zetas, en este caso, tienen que ser iguales, ¿vale? Fijaos en una cosa, Fijaos una cosa, fijaos, oye, uno puede decir, bueno, ¿y por qué a las fuentes, a las fuentes de tensión, a las ES, se le impone la condición de que su suma fasorial sea 0 y que el mismo módulo y sin embargo a las Z no se le impone eso? Pues muy sencillo, pues porque E sub R, E sub S y E sub T son fasores. Es decir, E sub R, E sub S y E sub T son fasores. Ya dijimos que ZG, ZGS, ZGT, es decir, las Zetas no eran fasores, ¿de acuerdo? Entonces, para formar un generador trifásico equilibrado, las 3 zetas tienen que ser iguales en módulo y argumento, ¿vale? Fijaos que aquí la igualdad está hecha con gorro,
¿de acuerdo? Es decir, tiene que ser exactamente igual el módulo y el argumento, ¿vale? Y además, la fuente de tensión, la E sub R, E sub S y E sub T, tienen que formar un sistema trifásico de tensión, es decir, suma fasorial igual a 0 y mismo valor eficaz, ¿de acuerdo? Eso es un generador trifásico conectado en triángulo. Bien, ¿cómo sería un generador trifásico conectado en estrella? Pues ahora las tres fases del generador se juntan, ¿vale? Se unen para formar una estrella, ¿de acuerdo? Y esa estrella tiene un punto común. Fijaos dónde están los más, ¿de acuerdo? Fijaos dónde están los más, ¿de acuerdo? Es decir, todos los finales en este caso se están uniendo en un único punto, ¿vale? Evidentemente, aquí sacamos las tres fases, la R, la S y la T, ¿de acuerdo? Igual que antes en triángulo, sacábamos, evidentemente, de estos tres puntos, sacamos la fase R, la fase S y la fase T. Fijaos que de los 6 conductores, ahora pasamos a 3 conductores, ¿vale? Por tanto, hemos ahorrado el 50% de material. ¿Y qué pasa en estrella? Pasamos a R, S y T, y claro, aparece un punto común que no aparecía en triángulo, que es el punto común donde se unen las tres fases, y a ese punto común se le denomina neutro, ¿de acuerdo? En la izquierda tenéis una representación que es equivalente a la de la derecha, tiene una representación equivalente a la izquierda, ¿vale? En los cuales tenemos E sub R con la ZGR, E sub S con ZGS, E sub T con ZGT. Obviamente, para que ese sistema trifásico, es decir, para que este generador sea trifásico equilibrado, debe cumplir lo que ya sabemos de la fuente de tensión y además que las tres zetas sean iguales, ¿vale? Aparece un punto neutro, ¿de acuerdo? Que no aparecía en el caso de la conexión triángulo, ¿de acuerdo? Bien, ni que decir tiene, o para digamos, bajar un poco la realidad, que este es el esquema que se utiliza en las instalaciones de baja tensión. Es decir, las instalaciones de baja tensión suelen tener un esquema en estrella con neutro puesto a tierra, ¿vale? De manera que a nuestra casa lo normal es que llegue una fase y el neutro, ¿de acuerdo? Otra fase el neutro llegará a otro vecino y otra fase el neutro llegará a otro vecino, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese será el esquema. Ahora cuando ya tengamos el esquema completo, detallaremos un poco esto y bajaremos un poco a la realidad, ¿vale? Bajaremos a la realidad de nuestra casa, que es sencillo de ver esto, porque en realidad el sistema monofásico de nuestra casa en realidad deriva de un sistema trifásico, ¿vale? De un sistema trifásico además con esta estructura, ¿vale? Con esta estructura que tenéis aquí, ¿vale? Bien, esto en cuanto a generadores. Y en cuanto a cargas, bueno, pues en cuanto a cargas es muy sencillo, ¿verdad? Carga conectada en triángulo, es decir, formando un triángulo, ¿vale? O gráfico alternativo. Carga conectada en estrella, formando una estrella, o esquema alternativo, ¿vale? Y vuelvo a repetir, para que la carga sea trifásica y equilibrada, las tres zetas tienen que ser exactamente iguales, en módulo y en argumento, ¿vale? Iguales en módulo y en argumento. Ojo con esto, ¿eh? ¿Vale? Bien, una vez definido lo que es una conexión triángulo, una conexión estrella, tanto en generadores como en cargas, ya sí podemos establecer ejemplos de sistemas trifásicos equilibrados con distintas configuraciones, ¿vale? En este caso, fijaos, en este caso tenemos un sistema trifásico donde el generador está conectado en triángulo y donde la carga está conectada en estrella. El generador y la carga están unidos, ¿vale? Están conectados a través de una línea con una determinada impedancia Z sub L. ¿De acuerdo? Vale. Otro caso. En este caso, por ejemplo, tanto generador como carga están conectados en estrella y unidos a través de una línea con una determinada impedancia ZL, ZL y ZL. Y en este caso, fijaos, el neutro del generador y el neutro de la carga está unido a través de una impedancia de neutro, ZN. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí las conexiones básicas. Recordar, conexión triángulo, conexión estrella, tanto en generador como en carga. Ahora sí vamos a detallar una cosa importante, ¿vale? El concepto de magnitudes de línea y magnitudes de fase. Quizás sea este uno de los puntos más importantes del tema. Entre otras cosas, porque es un punto que si no se entiende bien, a la hora de abordar la resolución del problema o incluso la teoría, uno está perdido, ¿vale? Es decir, hay que saber perfectamente diferenciar lo que es una magnitud de línea y lo que es una magnitud de fase. Es decir, lo que es una tensión de línea, lo que es una tensión de fase y lo que es una intensidad de línea y lo que es una intensidad de fase, ¿vale? Esto hay que
leerse las transparencias, hay que entender las transparencias, hay que estudiar las transparencias y hay que aprenderse las transparencias. Es decir, hay que hacer el proceso completo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es una tensión de fase y una tensión de línea, ¿vale? Bien, una tensión de fase es la diferencia de potencial en cada una de las ramas monofásicas de un sistema trifásico, ¿vale? Es la tensión que existe, ¿vale?, en cada una de las ramas monofásicas de un sistema trifásico. Voy a irme a los dos esquemas, al esquema triángulo y al esquema estrella, obviamente, ¿vale? Entonces, olvidaros ahora de lo rojo, ¿vale? Ahora quiero que penséis aquí. Quiero que veáis este esquema. Este esquema es un esquema de una carga conectada en triángulo, ¿verdad? Pregunto, ¿cuáles son las ramas monofásicas del sistema trifásico? Esto es un sistema trifásico, esto es una carga trifásica. ¿Y cuáles son las ramas monofásicas? Pues esta es una rama monofásica, esta es otra rama monofásica y estas son las ramas monofásicas. Obviamente, un sistema trifásico tiene 3 ramas monofásicas. Y si estamos en una carga conectada en estrella, como la que tenéis aquí, ¿vale? 1, 2 y 3 fases. Es decir, esta sería una rama monofásica, esta sería otra rama monofásica y esta sería otra rama monofásica, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice la definición? La definición me dice que la diferencia de potencial en cada una de las ramas monofásicas del circuito trifásico. ¿Cuáles son las ramas? Ya sé las ramas las cuales son. Entonces, lo único que me tengo que preocupar ahora es calcular esa tensión, ¿vale? Pero con cierta precaución. La precaución es que vamos a seguir una nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura que vamos a seguir? Pues muy sencilla. La tensión de la rama monofásica conectada entre la fase R y la fase S, vamos a decir que es URS. La tensión de la rama monofásica conectada entre la fase S y la fase T, vamos a decir que es UST. Y la tensión de la rama monofásica conectada entre la fase R y la fase T, ¿vale?, que es esta de aquí, vamos a decir que es U sub TR, ¿vale? Con esos sentidos. Es decir, que en una carga conectada en triángulo definiremos la URS, UST, con el sentido que estoy poniendo, ojo, con ese sentido, y la U sub TR como las tensiones de fase, ¿vale?, de esa carga conectada en triángulo. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Por qué son tensiones de fase? Porque son las tensiones que hay en cada una de las ramas monofásicas de ese sistema, ¿vale? Como ese sistema está conectado en triángulo, ¿vale?, la tensión que hay en cada una de las ramas monofásicas es la tensión que hay entre R y S, la tensión que hay entre S y T y la tensión que hay entre T y R, ¿vale? Ahora me voy a ir a una carga conectada en estrella. Ya hemos dicho cuáles son las ramas monofásicas. Las ramas monofásicas es esta aquí y esta aquí. Entonces, ahora me entretendré, ahora mi objetivo será en calcular cuál es la tensión que hay en cada una de esas ramas monofásicas. Entonces, me voy a ir, por ejemplo, a la rama monofásica conectada entre R y N. Y voy a definir la tensión que hay en esa rama como la URN. Y la tensión que hay entre la tensión que hay en la rama conectada entre la fase S y neutro, voy a decir que es USN. Y la tensión de la rama monofásica conectada entre la fase T y el neutro, voy a decir que es U sub TN. De manera que así podemos definir, está definida las tensiones URN, USN y U sub TN como las tensiones de fase de una carga conectada en estrella, ¿vale? ¿Por qué son tensiones de fase? Porque son las tensiones que hay en cada una de las ramas monofásicas de esa carga trifásica conectada en estrella, ¿vale? ¿Entendido esto? Esto hay que tenerlo clarísimo, ¿vale? Y la definición hay que tenerlas claras, ¿vale? Así que aquí hay que entretenerse y estudiarlo. Es decir, las tensiones de fase de una carga conectada en triángulo, URS, UST, U sub TR, las tensiones de una carga conectada en estrella, URN, USN y U sub TN, ¿vale? Esas son tensiones de fase, tensión que hay en cada una de las ramas monofásicas del sistema trifásico. Vamos a ir ahora a las tensiones de línea. Las tensiones de línea es la tensión que existe entre dos conductores o fases de la línea de un circuito trifásico. Es decir, ahora me olvido de cómo están conectadas, cómo está conectada la carga. Ahora me fijo solamente en los 3 conductores en las 3 fases. ¿De acuerdo? Entonces, fijándome solamente en las 3 fases, lo único que tengo que definir es la tensión que hay entre 2 de las fases, ¿vale? Entonces, la tensión entre la fase R y la fase S yo la voy a definir como la URS. La tensión entre la fase S y la fase T la voy a definir como UST. Y la tensión entre la fase T y la fase R la voy a definir como U sub TR. ¿De acuerdo? Sea la carga triángulo o sea la carga en estrella, las tensiones de línea son exactamente las mismas, ¿vale? Son exactamente las mismas. La definición es la misma. RS, ST, TR, RS, ST, TR. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos diferenciar. Es decir, para yo definir las tensiones de fase me tengo que meter dentro de la carga y tengo que ver qué tensión hay en cada una de las ramas monofásicas. Para evaluar la tensión de línea no necesito meterme dentro de la carga, sino me salgo dentro de la conexión de la carga y evalúo la tensión que hay entre 2 de las fases, ¿vale?
con su definición, URS, UST y U sub TR, URN, USN y U sub TN. Esas son las tensiones de fase y de línea. Bien, una vez definidas las tensiones de fase y de línea, ¿vale? Podemos ahora establecer algún tipo de observación, ¿no? ¿Qué observación podemos hacer en cuanto a la carga conectada en triángulo? Pues si observamos ahora estos dos esquemas, es decir, las tensiones de fase y las tensiones de línea en una carga conectada en triángulo, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que las tensiones de línea, que están aquí en verde, son iguales a las tensiones de fase. Es decir, en una carga conectada en triángulo, las tensiones de fase y las tensiones de línea coinciden, ¿vale? Esa es la primera observación que podemos hacer. Y la segunda observación es en línea, perdón, en el caso de la carga conectada en estrella, ¿qué podemos hacer? Es una observación. La observación es que, en este caso, las tensiones de fase, ¿vale?, no son las mismas que las tensiones de línea. Es decir, las tensiones de fase y las tensiones de línea coinciden en una carga conectada en triángulo, mientras que en una carga conectada en estrella, las tensiones de fase y las tensiones de línea no coinciden, ¿vale? Cabe entonces preguntarse qué relación existe entre las tensiones de fase y las tensiones de línea en una carga conectada en estrella, ¿vale? Bien, dicho sea de paso, nuestra casa, ¿vale?, si es un sistema monofásico, en realidad es una tensión de esta, ¿de acuerdo? Entonces, esta tensión procede, o sea, viene de un sistema trifásico con una determinada tensión de línea, ¿de acuerdo? Esta tensión de fase, recordar que ya la estuvimos midiendo, ¿verdad? Esta tensión de fase en nuestra casa eran 230 voltios. La pregunta es, estos 230 voltios, que es una tensión de fase, ¿vale?, ¿a qué tensión de línea corresponde? O decir, ¿cuánto vale la tensión de línea del sistema trifásico del cual procede? ¿Bien? Vale, eso lo discutiremos más adelante. Ahora vamos a definir ahora las intensidades. Hemos definido tensión de fase, tensión de línea, ahora vamos a definir intensidad de fase e intensidad de línea. Lo que pasa es que ahora es relativamente sencillo, porque es ampliar la definición que hemos hecho en tensión, ampliarla al caso de intensidad, ¿verdad? Fijaos, antes la tensión hemos dicho, tensión de fase es la tensión que hay en cada una de las ramas monofásicas de un sistema trifásico. ¿Qué vamos a decir ahora de la intensidad de fase? Pues la intensidad que circula por cada una de las ramas monofásicas de un sistema trifásico. Es sencillo, ¿verdad? ¿Vale? Pues vamos a ver. Es decir, vamos a ir a una carga conectada en triángulo, ¿vale? Ahí tenemos una carga conectada en triángulo. ¿Y qué me dice la definición? Que calcule la intensidad que circula por cada una de las ramas monofásicas. Ya sé que esto es una rama monofásica, esto es otra y esto es otra. Es decir, la intensidad que circula por aquí, la intensidad que circula por aquí y la intensidad que circula por aquí son intensidades de fase. Pero ojo, con una definición. ¿Qué definición vamos a ponerle? Pues la intensidad que circula, la intensidad de fase de la rama monofásica conectada entre la fase R y la fase S, le voy a denominar I sub RS. La intensidad de fase de la rama monofásica conectada entre la fase S y T, le voy a llamar I sub ST. Y la intensidad de fase de la rama monofásica conectada entre la fase T y la fase R, le voy a llamar I sub TR. ¿De acuerdo? De manera que aquí están definidas ya las tres intensidades de fase, I sub RS, I sub ST e I sub TR. ¿De acuerdo? Esto es una carga conectada en triángulo. Vamos a ir al caso de una carga conectada en estrella, ¿vale? Entonces, en estrella las ramas monofásicas son esta que tenéis aquí, otra rama monofásica y otra rama monofásica. Entonces, hay que evaluar la intensidad que circula por cada una de esas ramas, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, ¿qué nombre se le pone? Pues a la intensidad que circula por la rama monofásica conectada entre la fase R y el neutro, le vamos a llamar I sub R. A secas, I sub R. A la intensidad que circula por la rama monofásica conectada entre la fase S y el neutro, le voy a llamar I sub S a secas. Y por último, a la intensidad que circula entre la fase T y el neutro, ¿vale?, le voy a llamar I sub T a secas. ¿De acuerdo? De manera que así tendré ya las tres intensidades de fase. I sub R, I sub S, I sub T. Y en el caso triángulo, I sub RS, I sub ST, I sub TR. ¿Vale? Bien, definidas las intensidades de fase, ahora voy a definir las intensidades de línea. Entonces, recordar que para yo definir las magnitudes de línea me salía fuera de la carga y solamente observaba las tres fases, ¿vale? En el caso de las tensiones, recordar que las tensiones de línea era mirar la tensión que existía entre cada dos fases, ¿verdad? Ahora, las intensidades de línea me tengo que fijar ¿en qué? En la intensidad que circula por cada una de las fases. Es decir, yo me salgo fuera de la carga, ¿vale? Imaginaros que esto no existiera, que tuviera solamente tres conductores,
pues lo único que tengo que hacer es medir la intensidad que circula por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En el que sea triángulo o sea estrella, esto no me sirve para nada, solamente tengo los 3 conductores, ¿de acuerdo? Por tanto, evidentemente, la intensidad de línea, sea triángulo, sea estrella, es la misma, ¿vale? ¿Cuánto vale? Pues I sub R, I sub S e I sub T, ¿vale? Esa es la nomenclatura que se utiliza para las intensidades de línea. Fijaos, antes hicimos una comparativa, es decir, hicimos alguna observación en cuanto a las intensidades de fase y las intensidades de línea en las dos configuraciones, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al caso triángulo. Ya la pregunto. En el caso, bueno, vamos a ir primero al caso estrella, que es más sencillo, ¿vale? En el caso estrella, ¿qué podemos observar? Pues en el caso de estrella podemos observar que las intensidades de fase son las intensidades de línea. Es decir, en el caso estrella coinciden las intensidades de fase con las intensidades de línea. ¿Qué pasa en el caso triángulo? Pues en el caso triángulo, fijaos, las intensidades de fase son I sub RS, I sub ST, I sub TR, mientras que las intensidades de línea es I sub R, I sub S, I sub T. Es decir, en general, ¿vale? Podemos decir que las intensidades de fase y las intensidades de línea no coinciden en el caso de una carga conectada en triángulo. Por tanto, merece la pena plantearse qué relación existe entre las intensidades de fase y las intensidades de línea en una carga conectada en triángulo. Igual que antes dijimos que merecía la pena plantearse la relación que existe entre las tensiones de fase y las tensiones de línea en una carga conectada en estrella, ¿vale? O sea, concluyendo, en el caso de una carga conectada en triángulo coinciden las tensiones de fase y las tensiones de línea, y en el caso de una carga conectada en estrella coinciden las intensidades de fase y las intensidades de línea. Definiendo tensión de fase como la tensión que existe en cada una de las ramas monofásicas del circuito trifásico y definiendo como tensión de línea la diferencia de potencial entre dos conductores o fases de la línea de un circuito trifásico, ¿vale? Y definiendo la intensidad de fase como la intensidad que circula por cada una de las ramas monofásicas de un circuito trifásico y la intensidad de línea como la intensidad que circula por cada uno de los conductores o fases de la línea de un conductor trifásico, ¿vale? De un circuito trifásico. ¿Entendido? Bien, este es un punto que hay que estudiar, ¿vale? El punto 5 no quiere decir que el resto no hay que estudiarlo, sin embargo, el 5 hay que estudiar y memorizar, es decir, URS, UST, U sub TR, URN, USN, U sub TN, I sub R, I sub S, I sub T, I sub RS, I sub ST, I sub TR, ¿de acuerdo? Esa nomenclatura hay que conocerla, así que mi recomendación es que cojáis esta transparencia y ahora cogéis un papel en blanco y reproduzcáis estos esquemas por vosotros mismos, ¿vale? Y lo pintéis 2 o 3 veces con la nomenclatura que se utiliza, porque esa nomenclatura la vamos a utilizar luego en los problemas, ¿de acuerdo? Tanto esta como esta la vamos a utilizar, ¿vale? Bien, mañana, ¿qué haremos? Mañana continuamos por el punto 6 y en el cual veremos la relación que existe entre las magnitudes de fase y magnitudes de línea. Es decir, veremos la relación que existe entre la tensión de línea y las tensiones de fase, en particular, evidentemente, en una carga conectada en estrella, porque ya sabemos que una carga conectada en triángulo son las mismas, y en particular también veremos la relación que existe entre las intensidades de fase y las intensidades de línea, en particular una carga conectada en triángulo, que es donde realmente no coincide, ¿vale? A partir de ahí daremos el salto ya casi a la reducción del monofásico equivalente e incluso haremos algún ejercicio, ¿vale? Así que, por favor, de aquí a mañana, en la medida de lo posible, me gustaría que repasarais desde el punto 1 hasta el punto 5, ¿vale? Incidiendo mucho en el punto 5, la relación que existe, o sea, la definición de magnitudes de línea y magnitudes de fase. Pensar que este punto 5 es quizá uno de los puntos importantes del tema, ¿vale? Entender esto o no tener dificultades en diferenciar una magnitud de línea, una tensión de línea, una tensión de fase, va a ser crucial a la hora de resolver un problema, ¿vale?